Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amados hermanos. Que la gracia del Señor les acompañe en este día viernes, otro fin de semana más de este mes de octubre. Damos gracias a Dios por su buena voluntad, que nos ha conferido la vida, nos ha dado la salud para poder estar con vida y poder disfrutar así de sus ricas y abundantes bendiciones. En este día viernes, hermanos, vamos a meditar allá en Primera de Corintios capítulo 6 del versículo 12 al versículo 20, con un tema que se titula Libres en Cristo, libres en Cristo. Los invito, hermanos, a que oremos al Señor en esta hermosa hora de la tarde. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder vivir y así también, Señor, de poder compartir tu palabra a través de estos medios. Haz, Señor, que tu pueblo pueda hacer hacer entender tu palabra, Señor, a este tiempo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos sea nuestro acompañante en este momento. Que tanto como a mí que estoy aquí, como a ellos que están en sus hogares, Señor, que tu Espíritu Santo siempre les infunda ese arrepentimiento, Señor, de sus vidas, para que puedan entender tu voluntad eterna, tan perfecta para con cada uno de tu iglesia. Señor Jesús, abre pues nuestras mentes, nuestros corazones, y que este tiempo sea agradable para ti. En Cristo Jesús. Amén. Recordemos, amados hermanos, que la iglesia de Corinto estaba situada o estaba creciendo en un contexto en donde se desarrollaba mucho el comercio marítimo. Y con esto hablamos de barcos que traían mercancías, llevaban mercancías, y que por eso siempre había muchas personas que lo visitaban. Era como un puerto, ¿no? Vamos a pensar en un puerto como el puerto que se halla en Veracruz, como el puerto de quizá de Ensenada. Pensamos en un puerto como esto. Era una ciudad y cuando ellos venían, visitaban la ciudad para ofrecer sacrificios o culto a una de las diosas de ese lugar, que se llamaba Afrodita o Venus o Diana, la diosa del amor, ¿verdad? Cuyo culto se hacía teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas, de las que se dice había por lo menos 1000 de ellas, y eso era parte de su cultura, es decir, eso era parte de su normalidad como pueblo de Corinto, al ser esta región. Entonces no tenían ningún problema todas las personas al ir a rendir culto de esta forma a la diosa Afrodita. Sin embargo, amados hermanos, los nuevos creyentes en Cristo, los que ya habían entregado su vida a Cristo, se les hacía un poco también normal toda esta situación, y aún a pesar de que ya seguían los caminos del Señor, ellos querían seguir practicando esos rituales y no lo veían mal. Es más, ellos se sentían alegres, se sentían contentos de estar haciendo o practicando ese tipo de cosas. Pero es allí cuando el apóstol Pablo aclara a través de esta carta cuál es la situación correcta que deben de tener aquellos que han sido llamados para el servicio de su pueblo. En cierta forma, amados hermanos, Cristo nos ha hecho libres en la cruz del Calvario, pero nuestra libertad, amados hermanos, nuestra libertad no es una libertad de libertinaje, que podamos hacer todas las cosas que nosotros querramos, sino solo aquellas cosas que Cristo demanda en su palabra. Somos libres para actuar como buenos seguidores de Cristo, como Cristo también actuó. Por eso Pablo imita a Cristo y nos invita a ser imitadores de Él, como Pablo también es de Cristo. Por eso la libertad en Cristo, o ser libres en Cristo, lo aclara el apóstol Pablo a través de estos versículos, del versículo 12 al 20. Primera de Corintios 6:12 dice de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, todas las cosas que plantea el apóstol Pablo aquí son permitidas, pero no todos convienen hacerlas. Todas son permitidas, pero dice Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Al parecer, amados hermanos, la iglesia de Corinto estaba usando un tema o un texto en su corazón que decía que todo le era permitido.
porque habían entendido que la libertad que ahora gozaban en Cristo Jesús quizá les permitía hacer inclusive ese tipo de cosas como lo planteamos en la introducción. Sin embargo, amados hermanos, el apóstol Pablo les había predicado de una libertad que tenemos no como ellos lo pensaban, sino de aquella libertad que tanto el pueblo de ese tiempo, la iglesia de ese momento, como ustedes y yo gozamos en este tiempo. Y esa libertad es la libertad en Cristo, de que ya no estamos esclavos al pecado, que ya no estamos esclavos a las tradiciones, inclusive, amados hermanos, a nuestros pensamientos tan humanos. Y es que hoy tenemos la libertad ya para que nadie nos acuse y diga que ahora estamos nosotros viviendo de esta forma. Por el contrario, Cristo con su muerte nos ha libertado de ese pecado, de esa muerte. Y ahora tú y yo podemos caminar por este mundo sabiendo que Él nos ha justificado, sabiendo que Él nos ha lavado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esta libertad es la que no comprendían muy bien la iglesia de Corinto. Por eso ellos pensaban en una libertad que se asemejaba o solía ser como ellos lo pensaban. Ya que la libertad que tenemos siempre la debemos nosotros de estar evaluando, es decir, si es conveniente para el Señor, y siempre hay que cuidar de que no nos aleje de esa presencia del Señor. Esta libertad, amados hermanos, consiste en cuidar y velar bien aquellos mandamientos que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Todo me es permitido, dice el apóstol Pablo, pero no todo nos edifica, no todo nos conviene. Y en este sentir, la iglesia de Corinto pensaba que lo que él hacía estaba bien, sin embargo, no le edificaba a su vida cristiana, a su vida espiritual. Por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros deberá detenerse a pensar y a repensar todas las cosas que nosotros vivimos, que nosotros hacemos, para poder hacer un análisis si cada una de esas cosas que nosotros hacemos nos ayuda a crecer como buenos siervos de Dios. Y si no, pues tenemos que dejar de hacer. El versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí el apóstol Pablo pone de ejemplo otra cosa, la cuestión de los alimentos. Y en la forma de pensar de la iglesia de Corinto entendían que así como la comida estaba diseñada por Dios para comer, y el estómago estaba diseñado por Dios también para poder digerir todos esos alimentos que Él nos proveía, que Él nos provee, así también pensaban que su cuerpo estaba diseñado para satisfacerlo sin ninguna necesidad de límite. Y esto estaba porque en esa época se vivía la idea de que debías de obtener placer a como diera lugar. No tenía implicaciones en torno a algún dios, porque es más, los dioses también pedían satisfacer el cuerpo. Esta idea es una filosofía hedónica, es decir, donde el hedonismo te dice que tú debes de satisfacer tu cuerpo. Por eso es que vivimos también en este tiempo, amados hermanos, donde la misma iglesia ha tenido problemas en torno a esto, pues también ha querido satisfacer placeres que ya no corresponden como a cuerpo de Cristo. Placeres que ya no tienen nada que ver con nuestra nueva vida con Cristo. Por eso allí pone de ejemplo, si las viandas son para el vientre, entonces el estómago es para la comida, entonces no tiene nada de malo que yo use mi cuerpo, dice la iglesia de Corinto, para hacer lo que yo quiera. Sin embargo, amados hermanos, el apóstol Pablo les recuerda que tanto uno como a lo otro los ha creado Dios, y como tal, Él también puede y va a destruirlo. Entonces, por esa razón, amados hermanos, ahí el apóstol Pablo está poniendo de ejemplo de que no todo edifica realmente, y que nuestro cuerpo no puede ser utilizado
como cualquier cosa. Todo tiene un límite, amados hermanos. Pero el apóstol Pablo les vuelve a mostrar que al pensamiento que ellos tenían era equivocado, porque mientras que decían que la comida y el estómago sí son un claro ejemplo, ¿verdad? Porque no tiene sentido de tener un estómago si tú no consumes los alimentos para que tu estómago realice las funciones. Sin embargo, también les dice que esto también es temporal. Por eso el apóstol Pablo persiste en insistir de que debemos de ver aquello que no vemos realmente, aquellas cosas que son eternas y que no son temporales. Este cuerpo, amados hermanos, que tenemos, no está diseñado para la inmoralidad sexual, no está diseñado para que nosotros hagamos con él lo que queramos, sino que nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu, todo fue diseñado por el Señor para su gloria, para su honra. Por eso Pablo dice en Romanos, porque de él, por él y para él son todas las cosas, inclusive nuestra vida, nuestro cuerpo y todo lo que nosotros tengamos. Es Dios el quien es dueño de nuestra existencia. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo comienza aquí en cierta manera a ajustar los tornillos, a volver a enderezarlos al camino del Señor. Ese pensamiento equivocado que tenían de hacer con su cuerpo todo lo que ellos quisieran. Ahora el apóstol Pablo les está mostrando el gran valor que tienen nuestros cuerpos ante los ojos de Dios. Quizá ante los ojos de las personas, hermanos, hermanas, nosotros podemos estar en críticas, estar siempre en el menosprecio, pero ante los ojos del Señor, nosotros somos apreciables porque hemos sido llamados para su gloria y excelencia. Por eso el apóstol Pablo comienza a decir que nuestro cuerpo tiene un alto valor ante los ojos del Señor, ya que cuando nosotros venimos a Cristo, nos hacemos parte de su cuerpo, nos hacemos parte de Él. Entendamos lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, dice Pablo, sino que ahora vivo, lo que yo hago, ahora lo vivo en la fe, es decir, lo vivo en la nueva vida que Cristo me está dando. Por eso Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han de pasar, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo que no comprendía en la iglesia de Corinto. Porque ellos seguían creyendo que utilizar el cuerpo para la inmoralidad sexual, para cometer actos como la fornicación o el adulterio, eran cosa de poca estima. Sin embargo, ante los ojos de Dios, son actos desagradables que no pueden ser pasados por alto. Por eso el apóstol Pablo pone aquí un alto y vuelve a llevarlos a los caminos del Señor. Versículo número 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí entendemos otra vez lo que el apóstol Pablo había entendido muy bien. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y en el versículo anterior, en el 16, el apóstol Pablo pone de ejemplo la base de lo que es un matrimonio en realidad. Ser una sola carne, un solo pensar, ser uno mismo. Y este claro ejemplo es la analogía muy común que se utiliza de Cristo como el novio y de su iglesia como la esposa anhelada. En aquel día en el cual Cristo ha de venir a las bodas del Cordero, Cristo tomará a su iglesia inmaculada, sin mancha alguna, y se celebrará, amados hermanos, la fiesta agradable al Señor. Y eso es lo que pide de cada uno de nosotros en esta analogía, que seamos uno con Cristo, así como usted es uno con su esposa, así como en su momento voy a ser uno con mi esposa. El Señor pide que seamos uno también con Cristo. Esta gran verdad del apóstol Pablo nos lo menciona, y aquí estamos
unidos, dice esta palabra, adheridos, pegados con Jesucristo. Y enfatiza la importancia de nuestro ser, de nuestro propio cuerpo, y por qué nosotros debemos de cuidarlos y no unirnos o hacer todas aquellas cosas que el mundo malo nos está incitando a hacer. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo, o en este caso los hermanos, hermanas que estén casados, que estén viviendo este hermoso momento, no deberán cometer actos de la naturaleza que la iglesia de Corinto está haciendo, ya que el matrimonio, hermanos, es algo que Dios lo ha querido de esta forma que sea, y Él ha honrado, ha bendecido siempre esas vidas. Por eso es bienaventurado, es bendecido, es aquel que haya esposa, dice, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Toda esa buena voluntad es alcanzada a través de ese estado en el cual usted y su esposa pueden estar en comunión uno con otro. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo aquí no solo menciona la analogía de Cristo y la iglesia, sino también de nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros deberá vivir su vida matrimonial, su vida en comunión con el prójimo, siempre con ese respeto, con esa esperanza de que un día Cristo ha de venir a buscarnos sin mancha y sin pensamientos que como la iglesia de Corinto lo estaba pasando. Versículo número 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra del Señor, amados hermanos, nos instituye o nos instruye que cuando eres tentado en el área, vamos a hablar de esta parte, en el área del ámbito sexual, el mandato es huir. Y tenemos claros ejemplos allí. Tenemos el ejemplo de José. José, cuando fue vendido a Egipto, José pasó por un momento tan complicado y tan difícil como el de este. Y la acción que comete José es huir. Y huir, hermanos, no porque José no fuera hombre en realidad, no porque José no fuera un hombre cobarde en realidad, porque ese es el pensamiento de muchos hoy en día. Es que José era cobarde, José era esto, José. Inclusive se llega a pensar, cómo no, yo estaba en su situación. Y hoy se tiene la idea de que cuando se presentan estas oportunidades, se tienen que aprovechar. Sin embargo, la enseñanza de la palabra del Señor que dice allí es: huye de las pasiones juveniles. Huye y trata de resistir al malo. Trata de resistir a todo aquello que pueda venir a interrumpir esa grata comunión con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, pero la fornicación contra su propio cuerpo peca. Es decir, la Escritura nos dice que nosotros, hermanos, al ser una creación del Señor, automáticamente cuando se comete ese tipo de pecados, estamos fallándole al Señor. Estamos fallando contra nuestro prójimo y automáticamente fallamos contra nosotros mismos. Esta enseñanza le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y con los de corazón limpio invocan al Señor, según 2 Timoteo 2:2. Versículo número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Otra razón, hermanos, para valorar nuestro cuerpo es que cada uno de nosotros ha venido a rendir su vida a Cristo Jesús. El Espíritu Santo ahora ha venido a darnos frutos dignos de arrepentimiento y ha venido a morar en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo pone el claro ejemplo aquí, que nuestro cuerpo no puede ser utilizado para lo que sea. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en nosotros, en ustedes, y el cual es por medio de Dios que ahora lo tenemos y no es nuestro, por lo tanto ahora ya no nos pertenece.
no es nuestro. Por eso hay muchas personas que hoy en día están diciendo, es mi cuerpo y yo hago lo que sea. Sin embargo, hermanos, así como el cuerpo es creado por Dios, también es destruido por Dios. Por eso la intención también de Jesús es, no tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Tengan más miedo a aquel que puede crear y matar el cuerpo, y no solo el cuerpo, sino también su espíritu, dice allá en ese lugar. Por eso aquí el apóstol Pablo está enseñando que no debemos ignorar esa sencilla cosa que es muy importante, hermanos. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo del Señor. En nosotros habita y mora su Espíritu. Mismo que Dios en la forma de Espíritu Santo está con nosotros, no podemos darle, por lo tanto, un uso deshonroso a nuestro cuerpo, ya que ahora está siendo usado para su gloria, para glorificar al Señor. Versículo número 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya para terminar, hermanos, este versículo número 20 dice una cosa importante. Porque habéis sido comprados por precio. Y ese precio, amados hermanos, es un precio que para muchos es muy barato. Es una gracia que para muchos es barata. Sin embargo, es una gracia muy cara también. Porque a pesar de que es gratuita, no tenemos nosotros nada que hacer, pues Cristo es el que ha venido a darlo todo por nosotros. Él ha padecido con su vida, ha dado su vida en rescate por muchos, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso debemos de detenernos a meditar y a pensar que nosotros, amados hermanos, no podemos vivir como nosotros querramos vivir, sino como Dios lo pide en su palabra. Por eso dice allí, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, cada uno de nosotros, si no sigue todas aquellas enseñanzas que Dios pide para con su pueblo, a través de su palabra, es como que si el sacrificio de Jesús no valiera tanto. Es más, no somos dignos inclusive de ser llamados creyentes. Si nosotros no seguimos viviendo, no vivimos como Cristo lo está pidiendo. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto que ellos están allí ahora por un precio, y les recuerda ese precio. Ese precio es el cual Jesús vino a dar en la cruz del Calvario. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo han sido comprados a precio de sangre. La preciosa sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha, dice, y sin contaminación. De esta forma, a un precio tan alto, al obtener una muerte injusta, y ahora nosotros podemos caminar, podemos venir. Por eso debemos de glorificarle a Dios con todo lo que tenemos. Por eso, amados hermanos, no sé cómo nosotros podríamos dedicar, después de que Cristo nos ha llamado, después de que ahora somos parte de su iglesia, después de que ahora somos parte de su pueblo, y querer seguir haciendo lo malo. No sé, esto es imposible. No pueden existir en un cuerpo dos pensamientos, porque es hipocresía. Por eso es importante, amados hermanos, que entendamos muy bien lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Somos libres en Cristo, hermanos, pero no para hacer lo que nosotros querramos. Somos libres en Cristo porque el apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje que ahora somos uno con Él, y por lo tanto debemos de hacer todas las cosas que Él nos está pidiendo a través de su palabra, y que también nosotros recapacitemos de que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene, hermanos. Todo nos es lícito, pero no todo, hermanos, nos edifica. Así que, estimados hermanos, en esta hermosa hora de la tarde, meditemos en esta palabra y vivamos en esa libertad con Cristo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en este tiempo. Gracias porque hasta ahora nos has ayudado y porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Úsanos pues, Padre, para
poder así cumplir, Señor, tu voluntad eterna. Que tu Espíritu Santo nos sea nuestro acompañante en este momento, en este tiempo, en este día, y que podamos entender a través de este pasaje cuál es tu voluntad para con tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.